Bienvenidos al curso de análisis matemático y en este video vamos a continuar estudiando el axioma de completitud. En el video anterior habíamos definido lo que es da un conjunto acotado, lo que es el supremo, el ínfimo de un conjunto, que son elementos maximales y minimales, y bueno, habíamos enunciado el axioma de completitud. El axioma de completitud lo que nos dice es lo siguiente, que todo conjunto, lo vuelvo a retomar en esta ocasión, todo conjunto en R no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Ese es el axioma de completitud. Eso se enuncia o eso se conoce como axioma, esto es axioma de completitud. Axioma de completitud. El axioma de completitud es el último axioma que satisface el conjunto de los números reales. Y este axioma nos permite entonces concluir, junto con todas las propiedades y los otros axiomas que hemos estudiado a lo largo de todos estos videos, que el conjunto de los números reales, junto con las operaciones de suma y producto, junto con la relación de orden, a eso le añadimos el valor absoluto, y ahora a todo esto le añadimos el axioma de completitud. Nosotros vamos a tener que ese va a ser un conjunto que va a tener una estructura de cuerpo, va a ser un conjunto totalmente ordenado. Mediante el valor absoluto nosotros vamos a poder introducir una distancia, una noción de distancia en R, por lo tanto R va a ser un espacio métrico y además el axioma de completitud nos garantiza que R es un espacio completo, va a ser completo. Que sea completo es esto, ¿ok? En este caso, o en este video, nosotros vamos a estudiar, aparte del axioma de completitud, vamos a estudiar entonces algunas propiedades que satisfacen el supremo y también el ínfimo de un conjunto. Una propiedad que a mí me parece importante enunciarla y como va a ser un resultado que vamos a utilizar mucho en lo sucesivo, lo voy a enunciar como un teorema, que es lo que se conoce como la propiedad de aproximación. La propiedad de aproximación de los supremos. Y también va a valer para los ínfimos. ¿Qué me dice la propiedad de aproximación en este caso? La propiedad de aproximación me dice lo siguiente, ¿no? Permítanme enfocar un poco mejor acá. Sea S distinto del vacío en R, vamos a suponer que sea acotado superiormente. Entonces, si es acotado superiormente, sabemos que tiene un supremo. Vamos a denotar ese supremo como B, sea B igual al supremo de S. De aquí en adelante, cuando yo escriba sub S, no es otra cosa que el supremo de S, sea B igual al supremo de S, de S. B satisface esta propiedad, B es el supremo de S, si dado epsilon mayor que 0, existe un valor, permítanme escribirlo por acá, existe un valor x sub e, y cuando expreso x sub e lo que quiero decir es que x dependiente de epsilon perteneciente a S, para el cual
B menos E es menor que X sub E y X sub E es menor o igual que B. Esta es la propiedad de aproximación del supremo. Lo mismo se puede enunciar para ínfimos. O sea, supónganse que ustedes tienen un conjunto S distinto al vacío que se ha acotado inferiormente, entonces por el axioma de completitud va a tener un ínfimo y supónganse que en ese caso ese ínfimo lo denotan por la letra A. Y una desigualdad parecida la vamos a poder establecer si aquí colocamos, digamos, A igual al ínfimo de S. ¿Ok? Entonces vamos a poder decir lo siguiente. Permítanme borrar esto y escribir todo lo demás. ¿Ok? Lo digo así. A es igual al ínfimo de S si, dado epsilon mayor que 0, existe un elemento en S que depende, de epsilon, para el cual yo puedo establecer que A es menor o igual que X sub E y menor estricto que A más epsilon. Esa es la propiedad de aproximación, en este caso enunciada para los ínfimos. Fíjense que la definición de supremo e ínfimo, como en este caso el supremo como la mínima cota superior y el ínfimo como la máxima cota inferior, son definiciones que desde el punto de vista operacional son poco útiles, porque te dicen que existen, pero no las puedes calcular. Pero este teorema de aproximación te permite aproximar el valor del ínfimo, ya sea A, o el valor del supremo, ya sea B, de un conjunto S, mediante un elemento X sub E que sí está en S y que está muy cercano a este o a este elemento, dependiendo del contexto. Por eso es que es propiedad de aproximación, porque tú aproximas. ¿Qué te está diciendo un enunciado y qué te está diciendo el otro? Que si tú, por ejemplo, por decir algo, en el caso del supremo, si tu S está por acá, para que B sea supremo, ¿verdad? Y B es el supremo, para que B sea el supremo tiene que estar aquí pegadito del conjunto. Entonces, si aquí está B, tú para cualquier epsilon mayor que 0, puedes construir un intervalo de acá a acá, B más epsilon, B menos epsilon, y B supremo del conjunto S, insisto, imagínense que S está de este lado, S está de este lado. Si tú aquí adentro, en esta región, entre B menos epsilon y B, puedes conseguir un elemento X sub E del conjunto. Siempre entonces vas a poder aproximarte al valor de B por la izquierda. Te vas a poder aproximar de esta manera, caminando de aquí para acá. ¿Ok? La idea de aproximación o la idea para el caso de los ínfimos es que imagínense que el conjunto S esté por acá, este sea el conjunto S. Imagínense que este es el valor de A. A es el ínfimo si cuando tú haces para cualquier epsilon mayor que 0, tú piensas en un intervalo de la forma, por ejemplo, A más epsilon, aquí en esta región intermedia vas a conseguir los valores, va a existir un X sub E en S que esté cerca de A, pero por la derecha. ¿Ok? Esa es la propiedad de aproximación de los supremos y de los ínfimos. ¿Cómo se demuestra esa propiedad? Vamos a hacer, esta es la interpretación geométrica, o digamos, esta es la representación, la visualización de ese enunciado. No es una demostración, es una visualización, lo que estamos. Pero ¿cómo se demuestra este teorema? La demostración es muy simple. Vamos a hacerla en el caso de los supremos
y queda para ustedes analizarla en el caso de los ínfimos. Si B es el supremo de S, entonces X es menor o igual que B para todo X perteneciente al conjunto, ¿verdad? Ahí tengo una parte de la desigualdad. Ahora, fíjense, vamos a descartar la otra parte, porque acuérdense que quiero demostrar esto, ¿no? Que hay un X sub E tal que X es menor o igual que B y mayor estricto que me conviene, ok, que B menos epsilon. Vamos a decirlo así. Quiero demostrar que si B es el supremo, existe un X sub E que es menor o igual que B y mayor estricto que B menos epsilon para un epsilon dado. Bueno, esta desigualdad es fácil, es rápida, por la definición de supremo. Si B es el supremo de B, si B es el supremo de S, eso implica que X es menor o igual que B para todo X perteneciente a S, cualquier candidato X sub E me sirve. ¿Ok? Cualquier elemento que yo tome me va a servir. Pero no puede, vamos a convencernos entonces de que no puede ocurrir lo siguiente. Si nosotros, o sea, no puede ocurrir ahora que todo elemento X en el conjunto esté por debajo, sea menor o igual que B menos epsilon. Porque si esto ocurriera, si ahora X fuese menor o igual que B menos epsilon para todo X perteneciente a S, entonces yo podría decir que X es menor o igual que B menos epsilon, como epsilon es mayor que 0, es menor que B. Y por definición, B es la mínima cota superior. En consecuencia, estaría concluyendo que hay otra cota superior, que es B menos E, más pequeña que B. Y eso contradice la definición de supremo, porque B es la mínima. No puede haber otra más pequeña. Esa contradicción viene de suponer que está ocurriendo esto. Que X es menor o igual que B menos E para menos epsilon, perdón, para todo X perteneciente a S. En consecuencia, nosotros vamos a concluir que si B es el supremo de S, dado un epsilon mayor que 0, yo puedo encontrar elementos existe al menos uno, no tiene por qué ser único, existe al menos un X sub E, existe X sub E en S, para el cual se cumple esta cadena de desigualdades. Aquí me puedo permitir la igualdad, porque ves una cota que puede, o es una cota superior que puede estar o no estar en el conjunto, pero acá necesito la desigualdad estricta, porque si no, aquí entraríamos en contradicción con la definición de que B es la mínima cota. Entonces tenemos esta desigualdad y el caso análogo se demuestra para los ínfimos. De esta propiedad de aproximación, que va a ser muy útil para muchas cosas, ustedes ya van a ver cómo la vamos a utilizar en futuros videos, nosotros podemos deducir, y eso también se lo propongo como ejercicio, algunas propiedades del supremo. Por ejemplo, podemos demostrar que si A está contenido en B, para dos subconjuntos A y B en R, entonces el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. Si un conjunto es más pequeño que el otro, el supremo de A es más pequeño que el supremo de B. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Aquí estoy comparando conjuntos vía contención dentro de los números reales y aquí estoy comparando dos cantidades. Siempre los supremos son dos cantidades. Y en el caso de que en lugar de acá consideremos ínfimos, si A está contenido en B, la desigualdad cambia. Si A está contenido en B, el ínfimo de A es mayor o igual que el ínfimo de B. Estas dos propiedades que acabo de enunciar se demuestran utilizando el axioma de aproximación. El teorema de aproximación. El lema de aproximación. Pero una cosa que también me gustaría decir entonces,
que aquí, utilizando todas estas ideas, uno puede, por ejemplo, demostrar que el supremo de A más B, tomando como conjunto A más B, definiendo A más B como los elementos de esta forma, A más B tales que A pertenece a A y B pertenece a B, uno puede demostrar que esto es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. ¿Ok? Entonces, el lema de aproximación, permítame llamarlo así, el lema de aproximación me va a permitir demostrar todas estas propiedades de los ínfimos, todas estas propiedades de los conjuntos en los conjuntos reales.